¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a lunes 8 de septiembre de 2025. Estamos con Carlos Hot, con Luis Felipe Mujica y con Mauricio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Felipe, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Excelente. ¿Cómo está todo el panel? Yo muy Todo bien bien por estos lados. aparentemente. Y me imagino, Tocayo, con noticias positivas Por para supuesto, comenzar esta nueva semana. por supuesto. Yo quiero partir algo deportivo. Yo creo que la final que vimos del tenis mundial, porque es el US Open, que realmente reúne lo mejor de lo mejor, y me tocó ver una final, vi no todo el partido porque fueron casi 3 horas, pero un tenis de una categoría extraordinaria que realmente te saca absolutamente de tu silla gritando como chancho, unos, unos golpes Aló. impresionantes, unas llegadas que realmente es un deleite. Ahora, creo que deleita mucho más mirarlo que jugar a esa intensidad, porque yo no llego ni a los 5 minutos, pero realmente muy bueno las transmisiones. Oye, unas partidas de sobre 200 kilómetros por hora la pelota, ¿no? Es impresionante, así que muy ¿Y ganó entretenido. tu favorito o ganó el que no era tu favorito? Yo la verdad que pensé que Sinner iba a ganar porque traía un track record fantástico, pero Alcaraz impresionante. Y una cabeza, y ahí te das cuenta de que este deporte y todos los deportes no es músculo, es mucha cabeza. O sea, mantener la calma, no perder en ningún minuto la capacidad de pensar, la templanza que hay que tener para superarse, la resiliencia de levantarse de un punto malo. eh, no, es realmente una clase magistral, y ahí uno puede sacar lecciones de la vida, lecciones de cómo ser mejor en la vida, cómo ser resiliente, cómo ser templado y no perder el juicio, no perder la capacidad de razonar, digamos. Es salvaje, ¿no? Creo que daría para todo un día de elucubrar lo que es ser un profesional del deporte de alto rendimiento. Oye, yo me sumo Claro. Y a tu además felicitación. que Carlos Alcaraz logra volver a ser el número uno del mundo con el triunfo, Sí, ganándole a Sinner en 4 sets. Eh, y efectivamente un tipo de 22 años que sí ha mejorado su tenis, pero fundamentalmente lo que ha mejorado es su capacidad mental, su madurez tenística. Y claro, estamos en presencia de seguramente los que van a reemplazar a Nadal, a Djokovic, a Federer, que fueron los últimos grandes del tenis mundial. Efectivamente, hoy día el tenis se está jugando a una velocidad superior y quedó de manifiesto en cuarto de final, creo que fue, o en semifinal, no me acuerdo, que Alcaraz le ganó a, A a Novak Djokovic. Djokovic, que es el último de los tres grandes, digamos, eh, dejando de lado a Federer y a Nadal, que se retiraron un poco antes, pero efectivamente el deporte sí es cabeza, pero también es una capacidad física no, y sin duda. de entrenamiento. Esto es entrenar, entrenar, entrenar sin Esfuerzo. parar. Y claro, eh, Carlos Alcaraz tiene solo 22 años y Yannick Sinner tiene solo 24 años. Entonces son tipos que les queda mucho fuelle todavía y que demuestra lo físico y lo mental, que es un poquito lo mismo de Zabalenka, que fue la que ganó el sábado la final femenina, En mujeres. la bielorrusa, que también... Y el tenis, además de este nivel, ha demostrado problemas. Algunas de las mujeres que han estado en el circuito han tenido ciertos problemas eh, mentales. Me refiero a mentales desde el punto de vista de la concentración, digamos, de lo que significan los nervios, de la presión, porque claro, estamos en presencia de un deporte de altísimo rendimiento en que una pequeña fisura te puede significar perder
un torneo. Y a este nivel, por supuesto, lo que se busca es ganar. Siempre ganar, solo ganar. Y también tener la capacidad que cuando pierdes, tener la capacidad de recuperarte y seguir adelante. Porque eso yo creo que es muy importante. Y yo te diría que de estos jóvenes hay una diferencia sustancial con, por ejemplo, la generación de Pete Sampras, de Agassi, del propio Chino Ríos, que alcanzó a jugar ahí, es la capacidad que tienen de recuperarse. Pierden un punto, les quiebran el servicio y van por el siguiente, y van por el siguiente, y van por el siguiente. No, digamos, no se quedan pegados en lo que les podría haber pasado, en lo que podría haber ocurrido, y claro, eso va muy de la mano en la preparación mental. En tu círculo, uno lee entrevistas, en fin, donde la familia, un equipo multidisciplinario que te acompaña y que no solamente te enseña a pegar de derecha y pegar de revés, sino que también cómo superarte en los momentos complejos. Así que Bueno, un, eso es lo un que yo lindo, llamo templanza. sí, un lindo partido de tenis de la final del Abierto de Estados Unidos. Lástima que Pero no sabes ganó el que, que yo quería que ganara nomás, pero bueno. sabes que además tiene una doble lectura. El tenis es un deporte individual. Entonces la persona que juega es él. Él contra sí mismo muchas veces, como un poco podría ser el golf, que uno va compitiendo con sí mismo para poder ganarle a los que están al lado. Aquí se compite con uno, no solamente en un golf, tú hay una cancha jugando con más gente. Pero yo también lo vi un rato, encontré siempre me ha gustado, yo jugué de chico tenis y siempre me gustó, pero nunca ni cercano a estos niveles. En Chile hemos tenido muy buenos tenistas, Chile tiene muy buena calidad de tenistas, lo ha logrado llegar a buenos lugares, pero como tú decís, muchas veces le falta, a esta edad tan joven, tienen ya madurez, acá en Chile maduraron más tarde los cabros, salen más tarde de- de- a jugar y competir, y eso es una desventaja, ver jugar a estos cabros, acuérdate que Carlos Alcaraz le dicen Carlitos porque tenía 17 años cuando creo que ganó el primer Grand Slam, sí, o 17, 18 años, entonces ahí es notable. Pero me quiero sumar también a felicitar a la selección de rugby de Chile, que en una semifinal para ir al Mundial, la final para ir al Mundial, porque es una competencia que van por equipos compitiendo, le ganó a Uruguay en su casa, le ganó a Uruguay en su casa 21-18, un muy buen partido. Acá habíamos perdido 16-28, o sea, en la ida en Chile, y fueron a ganarla allá. Le faltó poquitito, le faltaron 10 puntos, 9 puntos para poder haber ganado, pero es notable lo que ha hecho el rugby chileno, que ya fue un mundial, tiene muchas posibilidades de ir a un segundo mundial, tiene, gracias a Dios, como 2 o 3 veces más de repechaje todavía, el mundial del 2027. Pero ahí también veí un deporte que muestra que es de fuerza, de cabeza, de golpe, pero lo más lindo que todo tiene es un deporte de elite en el sentido de la forma de cómo son los jugadores, la paciencia, no se pelea, el respeto al árbitro, el no parar durante 80 minutos de correr, pues no para ni de correr ni para salir. Es un ejemplo, cuando uno después ve el futbolista aquí que va así jugando con la chanchada, se demora para salir, se queja por un golpe, allá estos cabros se paran después de que le pegó una patada, un combo sin querer, pero es parte del rugby. Eh, y muy bien Chile, creo que tenemos una generación dorada del rugby, creo que Chile va a quedarse un buen tiempo en esta liga, que es muy competitiva. Chile está muy lejos todavía, Chile es 20 a nivel mundial, hay que reconocer lo que es notable, pero los equipos que están en los 20 que están adelante son unas bestias, entonces ojalá que pueda llegar al mundial del 2027 que es en Australia, y también una felicitación ahí al coach que tienen, que es un argentino muy, muy bueno, que ha hecho también, también un cambio de cabeza muy importante en esa juventud, y ojalá que lleguen al Mundial. Felicitaciones a la Rojita también en rugby. Carlito, ¿usted quiere decir algo de la selección chilena de fútbol o quiere pasar por esa parte, No, digamos, del... no, Ya, gracias. ya, No, bueno, pero ya. pasamos, ya pasamos por eso. Oye, agregar algo a lo que dice Mauricio. Impresionante lo que hace la selección chilena de rugby, porque Chile tiene una competencia interna prácticamente inexistente. Lamentablemente, o sea, O sea, hoy en día tiene colegios británicos, claro, clubes ligados a esos pero, colegios que son los pero que ya salieron y que claro, siguen pero las haciendo carrera, competencias, la Universidad Católica, pero claro, es un deporte más bien limitado, no es masivo, digamos. en cuanto a clubes, el nivel que está Argentina, por ejemplo, Uruguay, Claro. eh,
no estamos. Respecto a la competencia interna, porque la competencia interna finalmente, como pasa en el fútbol, en el básquet, es la que te va dando la cantera para tus selecciones nacionales. Entonces, eh, Correcto. lamentablemente, yo creo que para los jugadores chilenos, hoy en día hay algunos que han tenido la posibilidad de jugar en Francia, si no me equivoco, hay jugadores que están en Sí, Francia, en Estados Argentina, Unidos, Estados Estados Unidos, Unidos, Inglaterra, Australia, no sé, han podido salir unos cuatro, más o menos, cuatro o cinco han claro, podido jugar afuera. pero por ejemplo, tú comparas con Samoa, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, que son como las potencias del rugby, no, estamos a mucha distancia. Entonces, ahí de repente pensar que somos un país que no solamente vive el fútbol, lo comentaba programas atrás, también la selección chilena de básquetbol está pasando goza de muy buena salud. Tenemos hartos jugadores en el extranjero, tenemos ahí el Nico, o sea, perdón, el Felipe Jase, que está jugando en Estados Unidos en la D-League, que es como la segunda división de la Claro. NBA. Entonces, para un Ese, país como el nuestro, Carlos es el que está a mejor nivel a nivel chileno, como en básquetbol. es que podríamos decir que dentro de la vitrina es el que tiene más posibilidades en teoría de jugar en la NBA, por ejemplo. En la Porque también está la primera, europea, ¿cierto? La europea que es menos conocida, pero tiene un sí, nivel pero alto también, de hecho. por ejemplo, no, en la Liga Europea tenemos buenos referentes, no de hecho, en la Liga Portuguesa tenemos un jugador, que ahora se me fue el nombre, que fue MVP, que fue el jugador más valioso, salió campeón con su equipo y fue el jugador más importante, digamos. Entonces, imagínense la gracia que le hicimos a Argentina después de 50 años, le ganamos allá en el Coliseo de Valdivia, que es la catedral del básquetbol de Chile, aunque nos duela a los sondinos, pero, pero, pero sí, ese gimnasio ha sido, digamos, el principal actor, digamos, de las victorias de Chile en la última fase del premundial. Salimos con papel en blanco, digamos. Chile ganó sus 4 partidos, o sea, sus 3 partidos. Eh, y yo creo que en la segunda ronda, que es en noviembre, que le toca pesadito porque le toca con Brasil, le toca con Venezuela, así que le toca un grupo pesado, pero yo creo que los chiquillos eh, y el coach van a sacar el partido adelante. Son una buena generación, tienen buena cabeza, así que eso. Ya, bien del deporte de día lunes, Tocayo, hay noticias positivas, además de la que usted habló de lo que significó el abierto de Estados Unidos y la importancia de la capacidad mental de un deportista. Me imagino tenemos más cosas, ¿no? Sí, fíjate que se ha empezado, o sea, hubo un revés con el voto obligatorio en la Cámara de Diputados, la cual fue rechazado y dejó el voto obligatorio sin multa, lo cual es voto voluntario, ya contraviniendo absolutamente la Constitución. Pero fíjate que el gobierno como que ha recapacitado y ha dejado entrever de que estaría dispuesto a reponer el asunto y a volver a votar este tema y estaría cerca de aprobar que sea un voto obligatorio con multa. La discusión es el monto de la multa y los alcances, sobre todo para el extranjero. Pero yo encuentro que es una muy buena noticia de que, y habla bien del gobierno, si es que efectivamente lo lleva a cabo, de cumplir con la Constitución, porque son estas cosas que son las que van debilitando la democracia. Así que yo creo que es una muy buena noticia y ojalá no sea nada más que un eslogan y que no se concrete. Es absurdo que a menos de 3 meses o a 3 meses de la elección presidencial estemos discutiendo esta cosa, digamos, y que no se tengan las cuestiones muy claras antes de. Pero bueno, más vale tarde que nunca y ojalá que no caigan en la tentación de nuevamente sacar la calculadora para una decisión tan
básica y fundamental para la vida democrática, porque yo creo que uno de los grandes desastres de la democracia ha sido que ha habido un divorcio entre los deberes y los derechos. Y yo creo que ahí nosotros debemos de a poco tratar de volver a eso. O sea, yo creo que el derecho a voto implica un deber y hoy día eso no existe. No existe ningún deber. Es más, yo lo comparo con la junta de copropietarios de un edificio y el voto, el que tiene derecho a voto es aquel que está con las cuotas al día. Y aquí yo voy a votar por el presidente de la República y nadie me pide por mis cuotas al día. Cuotas comillas metafóricas o reales, no sé, ¿ya? Pero efectivamente creo que la única obligación que está quedando del que participa en el juego democrático es que vote. Y si eso lo dejamos abierto, ya la cuestión es una chacota brutal. Así que yo felicito y creo que la buena noticia es que ojalá llegue a buen puerto el hecho de que el gobierno esté por lo menos declarando que va a reponer esta proyecto de ley. Sí, bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes, Mauricio, Carlos? Mira, lo conversamos otro día. Yo soy de lo que hizo un poco Luis Felipe. Yo fui primero pro voto voluntario, creo que le hizo pésimo al país. Uno va madurando y viendo el resultado y claramente no fue lo que Chile necesitaba. Elegirse con el menos del 50% del padrón era una vergüenza y después le exigí al presidente o al diputado que hiciera la pega, pero tú no fuiste a votar por ninguno de ellos para que lo hiciera. Entonces yo creo que igual como existen los derechos a exigir cosas al Estado, uno tiene las mismas obligaciones que cumplir. Y al mismo tiempo, y lo hemos hablado acá, es ridículo que a un vocal de mesa lo puedan llevar hasta preso por no cumplir su rol de vocal de mesa, además de la multa que le ponen por no ser vocal de mesa, pero no hacia el que tiene que ir a votar. Es decir, el que tiene que estar en la mesa esperándolo, multa. Y el que no llega, sin multa. Es ridículo, o sea, es incongruente. Entonces, yo creo que al final se va a aprobar. El cálculo, no sé si lo están haciendo electoralmente por el efecto extranjero, que yo pienso que no van a votar por él, muy probable, pero hay que pensar que el millón de personas que podrían estar votando han votado en las últimas elecciones, creo que 600.000 personas, 700 personas que obviamente pueden mover la aguja, pero uno no puede hacer cálculo electoral en base a eso si te conviene o no. Con las mismas reglas es para los dos, y por lo tanto creo que también soy partícipe del voto de los que viven en Chile, que tienen hijos en Chile y pagan impuestos en Chile, por lo tanto tienen todos los mismos derechos que cualquier persona. Sino ¿por qué tendríamos que estar de acuerdo con los chilenos que viven en Chile, fuera de Chile, que no tienen ninguna relación con Chile y sí pueden votar? El mismo ejemplo, o sea, podría poner 20 ejemplos, y uno siempre va a encontrar el que le convenga. Y yo, en mi opinión, creo que tiene la misma libertad los que están afuera que los que están acá, que además tú puedes ver el tiempo que llevan esas personas, que realmente hayan mantenido esa relación con Chile 5 años, no solamente que tuvieron 5 años de residencia, después no tuvieron ninguna relación, no tuvieron un aporte al país, no sé, poder exigirle algo, ampliar los años, capaz a un mayor periodo, pero no así a 70 días de la elección, pues eso es lo ridículo que no tiene ningún análisis, solamente basa en un país tercermundista como en Chile. Sí, Carlos, ¿tú tienes opinión Yo, sobre esto? ¿Te gusta que yo voten los extranjeros? ¿Te parece bien que extranjeros que votan acá también voten doble, voten aquí, voten afuera? La verdad las cosas es que no, mira, yo respecto a lo que dice Mauricio, comparto que la gente que lleva ya un periodo suficiente, que ha hecho emprendimientos acá en el país, que vive acá en el país, que tiene sus hijos nacieron acá, utilizan los sistemas de salud, sistemas de transporte, eh, eh, pagan impuestos acá, yo creo que sí deberían votar. Pero sí, en esta pasada yo creo que se merece un buen tirón de orejas en general la derecha, ¿eh? Porque la votación se perdió por 2 votos. Y, y, Correcto. y la verdad de las cosas es que los parlamentarios de derecha que más gárgaras hicieron con esto, que hablaron respecto de la mala voluntad del gobierno de cambiar esto, finalmente cuando tuvieron la oportunidad de votar, no fueron. Entonces ahí hay un tironcito de orejas porque
porque de verdad, o sea, es como un poco peso en realidad cuando tú esgrimes un argumento y te la juegas por una idea y más encima en algo que perfectamente te puede perjudicar, tenés que estar ahí, po. Independiente de las actividades que tengas, no sé, obviamente en casos de temas de salud no hay nada que hacer, pero desconozco, por ejemplo, yo revisé la votación de los parlamentarios que fueron y por lo menos 6 parlamentarios de derecha no estaban ese día. Entonces, si vamos a defender la idea, hagámosla partiendo con lo básico que es la asistencia. Obligación de hacer la pega, algo le paga. Ya, y respecto de que si estoy o no de acuerdo con que exista un voto obligatorio, yo soy de la idea de que eso nunca se debe haber cambiado. Lamentablemente, en nuestra idiosincrasia, los chilenos siempre trabajamos, no podemos, nos sueltan un poco la mano y empezamos a dejarla en barra. Tenemos que estar, son como los güeyes, pues si no estás ahí con la picana, perdón No por somos. la jerga de campo, pero si no está ahí asusándonos o diciéndonos lo que tenemos que hacer, o si no hay un castigo de por medio, no lo hacemos. No, que haya el otro a votar nomás. Sí, da lo mismo. Da lo mismo quien salga a tratar de que trabajar igual. Por Dios que me da rabia ese argumento. Porque de verdad, no da lo mismo quien salga. No da lo mismo quien gobierne. No da lo mismo trabajar con unas reglas que con otras. No da lo mismo trabajar con una canasta básica por las nubes cuando el sueldo no te alcanza, cuando tenéis que parar la olla, cuando vivís de una pensión y tenéis un costo de vida altísimo. Y yo esto lo veo día a día, por eso que es un tema que a mí que me toca un poco la fiebre. Entonces, si vamos a quejarnos, a reclamar, tenemos que hacer uso de nuestro derecho y ese derecho del sufragio. Votes por quien vote, si votas por X o por Y, da lo mismo. Pero los derechos ciudadanos yo creo que parte esgrimiendo su opinión a través de un voto. Bueno, Hay un detalle importante, cortito. vamos a ver qué pasa con el tema de Pero, la multa, que es lo que finalmente se va Felipe, una cosita corta a sobre lo resolver. mismo Sí. que es importante. Este va a ser el presidente electo con el mayor número de votos en la historia de Chile. Porque el padrón Ojalá, electoral más amplio. o- O sea, o- si votan ojalá, los 13 ojalá y millones no de la vez sea, pasada, me refiero, te digo, eso ojalá y no sea la sería elección con mayor cantidad de votos nulos y blancos en la historia de Chile. Tocayo, tenemos también más noticias positivas en este día lunes tan frío. posterior a un fin de semana tan helado en la zona central. Sí, fíjate que, Más helado que abuelito a la sombra. bueno, yo estoy a la sombra por si acaso, ¿no? Así que estamos listos. Pero usted es cálido, por según lo que ha dicho el Polo acá. Ah, bueno, eso sí. Más, Es lo que han contado, es lo que dice la mala lengua, por ahí. Todavía no falla, está bien, Yo está cito la bien. fuente, yo cito la fuente, sí. Ya me parece. más No, helado que oye, eh, ¿Ah? a propósito del déficit fiscal, y hay una comisión ya preparada o que se han empezado a ver cómo hacer reformas estructurales que impacten en el presupuesto fiscal. Y yo veo de que hubo una indisposición a escucharla completa, pero poco a poco empiezo a escuchar ya la posibilidad de reducir ministerios, ya la posibilidad de reducir gente, etcétera. Ahora, obviamente nadie quiere pagar el costo político, pero el hecho de que ya esté saliendo en las conversaciones, yo encuentro que es muy bueno, porque hemos creado un Estado muy aquilosado. Los últimos 10 años ha aumentado algo de un 30% la dotación del Estado y no ha habido un aumento de población del 30%, ni tampoco una mejora del 30%. Yo diría que al revés. Y hoy día estamos con un déficit fiscal bastante grande, con una deuda país enorme. Estamos hablando de que cada chileno
más o menos debe La mitad. $2.000, o sea, 2 millones de pesos, un poco más, si uno lleva palabras concretas y por persona. Entonces, de un país que no debía nada hace 15 años atrás, hoy día tenemos un país bastante endeudado, muy endeudado, ¿ya? Y en deuda para gasto, no para inversión. Y eso sí que es fatal. Es decir, para pagar salario Obligaciones. y cuestiones bastante de consumo, no es para inversión. Entonces, yo encuentro que es muy buena noticia el hecho de que por lo menos ya esté en boca de moros y cristianos, porque yo he escuchado por ambos lados preocupación. Ahora falta la ocupación. Sí, algo que decir. Escucha, respecto a eso, yo la verdad las cosas es que si este aumento del 30% de funcionarios públicos hubiese sido un 30% el aumento de profesionales, por ejemplo, del área de la salud, o por ejemplo, de funcionarios del servicio de impuesto interno, o por ejemplo, del servicio o del Ministerio de las Públicas, o que aumentaran, por ejemplo, funcionarios en el fondo que vayan a mejorar de alguna manera a terminar con las listas de los hospitales, a mejorar las carreteras, a mejorar las calles, eh, pero no, finalmente no, el aumento, lamentablemente, y los datos así lo indican, generalmente son puros operadores políticos, personas que no tienen la preparación, que porque hicieron campaña tal o cual personaje, terminaron ocupando un puesto público. Lamentablemente ahí es donde nos entrampamos, donde, donde esto, finalmente este endeudamiento, terminan pagándole los caprichitos al personaje de turno. Entonces, yo siento que eh, hay que darle una revisión bastante extensa en qué se están ocupando los recursos públicos. Lamentablemente, están ocurriendo hace mucho rato cosas. No nos olvidemos de lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, con los También. computadores, en el Ministerio Interior, en algunas gobernaciones, con el tema el caso fundaciones. Todavía no vemos que pase nada, y eso antes de una elección yo creo que es una pésima, pésima señal a la ciudadanía. Y lamentablemente yo creo que lo que se está jugando en esta elección finalmente es darle continuidad a la corrupción o poniéndole un paralelo y cambiando un poco el paradigma y de verdad el próximo presidente o presidenta que asuma va a tener que entrar a hacer una auditoría profunda del Estado. Ya tuvimos el caso de las licencias médicas, tuvimos varias situaciones bien complejas en las cuales se ha gastado mucha, mucha plata. Entonces yo creo que el análisis que hay que hacer, sobre todo al momento de votar, quiénes son los que están dispuestos a terminar con esta cuestión. Tú sabes que Esa yo creo que es la parte más importante de todo. bueno, tú sabes que anoche Justamente la última parte que dijiste, Carlos. ¿Quién está dispuesto y cuáles son las prioridades? Porque pareciera que hoy está más o menos claro cuáles vendrían a ser los 2 o 3 principales problemas, digamos, por nombrar algo acotado, porque pueden ser 25 los problemas, pero 2 o 3. Pero esos 2 o 3 problemas, ¿hacia dónde apuntar? Y como se dice en jerga popular, cómo comer chicle y caminar a la vez, digamos. Cómo hacer bueno, cosas, no solo una cosa ni dos, digamos, sino que varias. Tocayo, voy al lo que, tiro, que el Guaso quiere decir algo, voy al tiro contigo. no, voy cortito. Comparto en la línea que habla un poco Carlos, en el sentido de que si el gasto, o lo que dijo también Luis Felipe, el gasto no es inversión. El gasto pasa a ser inversión cuando se administra correctamente. Y hay un cambio, la palabra gasto, que en un caso se llama inversión.
si el gasto hubiera sido, como tú decías, en salud, y por lo tanto mejoramos a nuestra población, logramos que esa persona se pueda operar su cadera y con eso pueda volver a trabajar, el país avanza. Como tú decías, Carlos, uno no ve dónde se fueron esa cantidad de millones. Sí lo podemos ver para el 2010, terremoto tremendo, 210.000 viviendas en el suelo, colegios, todo. Pandemia, la vacuna, la integración público-privada para poder salvar vidas. Tú entiendes que ese gasto tienes que hacerlo para salvar vidas, para que el país vuelva a pararse, ¿cierto? Es una inversión para que el Chile hubiéramos ido adelante. Pero estos últimos 4 años no tenemos idea de dónde se fue la plata. Y eso sí que es grave, porque se gastó mucho, se sigue gastando, como dice Luis Felipe, está enfocado en gasto de personal, de plata que nos sido pagamos el doble o triple pintado una muralla para vivir el caso convenio. O sea, hay que cambiar totalmente el paradigma, como dice Felipe, aquí yo anoche en una comida alguien me decía, bueno, ¿quién lo va a hacer? Bueno, todos dicen que lo van a hacer. El problema es que ojalá la gente se dé cuenta de quién puede tener los pantalones para hacerlo, quién tiene los equipos para hacerlo, y quién tiene más que todo, tiene la valentía y el coraje, porque está claro que se le van a saltar a marchar a la calle eternamente. También me dan una estadística, fíjense que este es el gobierno desde vuelta a la democracia con menos marchas que ha tenido en la historia desde el 90 hasta hoy día, solamente 30 marchas, más o menos. Ojalá que en el próximo gobierno que vuelva se mantengan las 30 marchas, las 30, 40 marchas que siempre tienen que haber y están en su derecho. Pero el resto del país nos levantemos a trabajar y a ponernos adelante, porque si no, no vamos a salir. La deuda no se paga con más flojera, con menos responsabilidad, con menos gente haciendo algo, se paga con esfuerzo, levantándose temprano para poder sacar este país adelante. Y el motor lo define mucho quien gobierna, el ejemplo que le da hacia abajo, a los que están debajo tuyo, como presidente, a tu gente que está abajo. Y eso creo que en Chile se perdió y hay que recuperarlo urgentemente para que podamos volver, como tú decís, a invertir, no a gastar, porque el gasto ya está y hay que pagarlo de alguna forma. Tocayo. Oye, a propósito de eso, esta semana se juega la vida Orrego porque en la Suprema de Antofagasta van a ver el caso del Entonces, Operación desafuero Antofagasta. de la Apelaciones, apelación de apelaciones. Antofagasta, se va a ver el caso del desafuero del gobernador Orrego y aparentemente viene con todo, están muy fuertes. Mira, si es así, que caiga fuertemente, ¿ya? Y ojalá que sea una medida ejemplarizadora para evitar que esto siga, o sea, parar de una vez por todas esta corrupción que nos está carcomiendo. Así que yo no puedo juzgar, no tengo los antecedentes, pero, pero se ve bastante serio lo que viene con Orrego. No lo debe estar pasando nada muy bien. Sí, Y eso va a vamos a ser ver. un botón de muestra Mm. ahí vamos a tener un botón de muestra de cómo viene la mano. Digamos. Sí. Ya, ¿tenemos más noticias positivas, Tocayo? Sí, fíjate que leí una entrevista a Sergio Mico, ¿ya? A propósito de un libro que está sacando, que se llama algo así como 19 de octubre, algo así, algo con estallido, y que da a entender, bueno, 18 Sergio del CIO, Mico, ¿ah? Debe haber sido sí, 18 de octubre, ¿ah? no que lo escribió el día siguiente. Eh, Ah, muy bien. ¿Ya? Eh, Sergio Mico, recordemos que fue el director del Instituto de Derechos Humanos y parte declarando de que el hecho que él era católico confeso ya le hizo la vida imposible, para que vean lo discriminatorio que puede llegar a ser. Ocurrió en Y octubre, entiendo que se llama el libro, ¿no? a eso sí, ahí. Ocurrió en octubre, Y, buen nombre. y que además eh, él ve una concepción premeditada para votar el gobierno y se hizo todo lo posible, muchos de los personeros actuales en el actual gobierno que actuaron y fomentaron esto con la intención de una caída del proceso constitucional. ¿Ya? Yo encuentro que fue bueno que se desenmascare la realidad que pasó ahí, porque efectivamente a todos nos llamó la atención que estábamos viviendo una cosa relativamente tranquila y de la nada nació una hoguera impresionante incendiando, ya ni me acuerdo, 40 estaciones del metro, que yo invito a cualquiera de nosotros que incendie una. Hay que tener
muchos elementos, aceleradores, y eso no se produce espontáneamente. Yo creo que aquí hubo más. Y ojalá que se vaya sabiendo la verdad para que aprendamos de eso y ojalá que también se tomen medidas contra los que actuaron premeditadamente para armar esta revuelta que tan caro le ha costado a Chile. Así que Yo sé encuentro que que, yo sé que aquí en este programa, y lo voy a decir directamente, seguramente aquí voy a pisar callo y vamos a discutir. No sé si todos, pero prácticamente todos más o menos opinan eso. Yo he dicho mi opinión aquí varias veces, si ustedes no la consideran me da lo mismo, pero eh, primero que nada el concepto de golpe de Estado está equivocado, porque para que haya un golpe de Estado tú necesitas un elemento fundamental. derrocarlo. la fuerza militar, no, Exactamente, no, exactamente. porque en La Argentina fuerza esto militar. ocurrió. No, pues en Argentina, mira Sí, tocayo, cómo pero cayó. tocayo. Que, a ver, hablemoslo frío, Frío. hablemoslo así con los números arriba de la mesa. Ok. Noviembre, diciembre, enero del 2020, no lo mismo, meses después del estallido. Ya, o pon la fecha que tú quieras. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo tú provocas ese golpe de Estado? O sea, una Pero en revolución. términos concretos, ¿cómo Sí, tú pues, habrías logrado que Piñera cayera? Porque imagino que la lógica del golpe de Estado es Piñera cae y gobierna la izquierda, ¿o no? ¿Esa sería la lógica del golpe de Estado? ya, no, esto es abrigo revuelto, ganancia de pescadores. La verdad es que lo que se perseguía es que él renunciara ¿Ya? y inmediatamente tomara el gobierno, el Congreso, y no lo ¿Ya? soltara. Y de hecho se habló de un gobierno Pero eso no es golpe de parlamentario. Estado. ¿Cómo que no? No, po, golpe de Ah, Estado, otra bueno, cosa. entonces, no, o sea, perdón, ahí tendríamos que ir a la base No, de la definición que es lo que es un golpe de Estado. Para mí un golpe de Estado es un quiebre de la institucionalidad. Claro, pero el Porque, quiebre de la institucionalidad establecida democráticamente, donde el poder civil legítimamente constituido deja de funcionar y hay un golpe de efecto, de hecho. O sea, el golpe de No, Estado es no, como, oye, querían un golpe de Estado. No, lo que buscaban era desestabilizar al más no poder el gobierno, pero de ahí a un mira, golpe de Estado bueno, eh, pongámonos es de un acuerdo en el poco, nombre, con pero todo cariño, o sea, con todo cariño, de verdad, a la gente de izquierda que seguramente no está escuchando, no está viendo, eh, ¿a dónde la viste, digamos? Se lo diría en su cara, ¿a dónde la viste si pensaste en un golpe de Estado? El problema de eso, lo que tú estás diciendo, Tocayo, que efectivamente sí hubo voces para que eventualmente Sebastián Piñera renunciara y no solamente del oficialismo actual, no, sino que porque del oficialismo de esa época que quería salvar los muebles. Y eso a mí me evidentemente, bueno, parece aún más pero grave todavía. Pero si yo no hablo de la culpabilidad, yo digo No, absolutamente no, no. el Yo estoy hecho, poniendo los pero antecedentes arriba de la mesa. Yo no he déjame calificado si es terminar, grave o no grave. déjame terminar. Hubo un movimiento para que hubiera un quiebre institucional. Llámalo eso, golpe de Estado, salida de la Constitución, lo que sea, ¿ya? Y de hecho, Boric tuvo la gracia que fue el único de su bando, tanto comunista como de Frente Amplio, que firmó, de hecho, firmó él como persona y no como partido, y le Sí. costó que lo agarraran a chuleta y qué sé yo, ¿ya? Y que Jorge Porque, Char le quitara el saludo hasta el día de hoy, por ejemplo. Ese fue un efecto bueno, político claro, directo, bueno, preciso. entonces, para que vean, entonces yo te digo, aquí no estoy metiendo a todo el mundo al saco, pero hubo un sector muy importante que lo que quería era un quiebre del proceso democrático, ¿ya? Y que un poco lo que pasó en Rusia en 1917. 17, ¿qué? ¿La revolución bolchevique? Sí, fue una revolución bolchevique que no fue con el ejército, al revés, fue el ejército del pueblo, ¿ya? Y que quemaron los muebles, ¿ya? Y eso no tenía apoyo militar.
Y eso tú me decís, ¿es un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado, arrebataron, porque ahí se nombró la famosa Duma, que es el Congreso, y el Congreso hubo una, un gobierno parlamentario que definió las autoridades. De hecho, los bolcheviques, y los invito a que estudien historia, eran muy minoría. Probablemente el 7% que tiene el Partido Comunista acá, más o menos de eso sido. Sin embargo, se movieron tan astutamente que se hicieron del poder, y no del poder, del poder absoluto, y que les duró 50 años más, po, 17 al 89, o sea, son 71 años. ¿Ya? Un evento en el cual hubo un quiebre en la institucionalidad, porque tú dices que no es golpe de Estado. Está bien, no es golpe de Estado, pero es un quiebre institucional. Entonces, yo creo de que estas reflexiones presentadas por Sergio Mico en este libro, Ocurrió en Octubre, o como se llama el libro, va de alguna manera desenmascarando intencionalidades que fueron premeditadas. Pero, Tocayo, eh, te voy a dejar una pregunta para que Carlito no se nos quede atrás y Mauricio tampoco, pero eh, hasta ahora, estamos en septiembre del 2025, no hay ningún antecedente, no existe ningún antecedente. Ha pasado tiempo ya, creo yo. Ninguno, serio, porque yo puedo decir lo que quiera, digamos. Tú también, y cada uno, digamos, cada uno tiene todo el derecho a decir lo que piensa. Aquí no es cuestionamiento. Lo que yo digo, otra cosa, es que el antecedente preciso, un antecedente establecido, un antecedente serio, a través de informes de inteligencia, de testigos, de testimonios, que diga, porque recordemos que en algún momento el entonces ministro de la Defensa Nacional, Alberto Espina, elucubró una teoría que duró menos que un cande, digamos, respecto a quienes habrían sido los autores de este supuesto situación premeditada por fuerzas oscuras, en fin. Estamos en el 2025 y nada, absolutamente nada de eso existe. Uno puede tener una opinión legítima, insisto, uno puede tener una sensación, eh, pero hasta ahora no hay nada de eso. Y a mí lo que me complica de toda esta discusión, lamentablemente, es que muchos guardaron debajo de la alfombra la problemática social que desembocó el 18 de octubre del 2025 y solo nos quedamos con los hechos de violencia, que son repudiables para cualquier hijo bien nacido de este país. Pero lo otro no hay que olvidarlo, porque no sé si vieron una encuesta que salió ayer. Es una encuesta bien lapidaria respecto a lo que piensan los ciudadanos chilenos respecto a lo que significó ese periodo en nuestro país. Don Carlos. Mira, yo mira, estoy en acuerdo con ambas partes, digamos, opino que fue un proceso que le tocó al presidente Piñera muy difícil. Estoy de acuerdo con que fue quizás semánticamente no califica como golpe de Estado, pero No, tiene intento tendría porque toda no pasó, digamos. o intento. Finalmente, lo que yo creo que lo- lo- los antecedentes, digamos, que nosotros pudimos captar a través de la televisión y de los medios de comunicación era que tratan de desestabilizar el gobierno del presidente Piñera eh, con unas demandas que efectivamente pueden ser muy justas. Tomaron una bandera que hasta hoy en día se pueden arbolar, porque El de ella abuso.
seguimos teniendo problemas en salud, seguimos teniendo problemas en que la plata no alcanza, seguimos teniendo problemas en que las diferencias entre la gente más recursos con la que no. Yo creo que la verdad de las cosas es que el estallido social en sí, yo siento que fue una lucha fértil solamente para algunos, porque partimos con los famosos 30 pesos del metro y resulta que era algo mucho más profundo. Hoy en día el costo de vida, insisto, está mucho más elevado que el 2019. Vemos las bencinas al doble del valor del 2019 y resulta que el crudo a nivel internacional cada día está más barato. Entonces hay cosas que para el ciudadano de a pie, común y corriente, como uno, no le cuadran. Porque ¿dónde quedó la dignidad de esa lucha? ¿Dónde quedó? Entonces yo muchas veces siento en mi foro personal que usaron y abusaron de la gente como un instrumento para llegar al poder, nada más, de un sector político que se apropió de esta lucha social, hicieron una vergüenza que fue el primer proceso constituyente, donde no querían cantar el himno nacional, donde querían, todos sabemos, hace poquito pasó el 4 de septiembre y para algunos lo celebramos, porque de verdad sentimos que en ese momento estábamos perdiendo la esencia de Chile, nos íbamos a transformar en otra cosa. Cualquiera que se tomó el tiempo de leer ese proyecto de constitución se podía dar cuenta que lo que se estaba proponiendo era una cuestión que no tenía patas ni cabeza. Pero ahora el punto es cómo llegamos de los 30 pesos del metro a un nuevo proceso constituyente. Y esa es una cuchufleta que, perdónenme, pero se la pasaron completita al presidente Piñera y que no tuvo razón de ser. Fue una pérdida de recursos inmensa. Más encima, al otro día de que se pierde el oficialismo al plebiscito, gana el rechazo, van y le entregan de nuevo el proceso. Entonces son cosas que, de verdad, yo como chileno de a pie, Sí, no lo entiendo. No lo sí, entiendo. Entonces hay sí. muchas cosas de todo este No sé, proceso. eso de entregar, Carlos, no, los ciudadanos no entregan, los ciudadanos votan y opinan, ¿no? Eso de entregar, si uno no está de acuerdo con algo, ¿por qué va a ocupar el adjetivo de entregar? Te recuerdo que el No, 80% de la ciudadanía que votó y que tenía derecho a voto quería una nueva constitución. Y pero después un 62% dijo que eso no lo quería. sí, no, Felipe, es que tal vez me expresé mal, pero yo siento que cuando gana el rechazo, los políticos entregaron a un nuevo proceso. Era como, yo decía, oye, ¿esto en qué momento se termina? De verdad. Porque ya la gente dijo, no, no más. Entonces, al final, estos grupitos pequeños que empiezan, no, que la constitución, que la constitución. ¿Saben qué? Oye, córtenla. Oye, preocúpense con lo que tenemos de resolver los problemas de las personas. No más institucionalidad, eh, arquetipos y estructuras y más situaciones que finalmente terminan Sí. metiéndonos en una dinámica bastante enfermiza. Entonces, Chile, Sí. de verdad, pasamos tiempos muy oscuros en ese periodo, siento yo. Sí. Mauricio, dale tú para que vaya cerrando el tocayo porque nos queda poco tiempo. Corto, ¿no? Así no hay mucho que. Yo creo que lo único que logramos después del 18 de octubre fue destruirlo como país, perder la esperanza de un país que iba
Me acuerdo esas frases que dijo, yo creo que lo había dicho Frei, Lago, no sé si alcanzó a decirlo Piñera, que Chile iba a ser un país desarrollado el año XX. Creo que era como por ahora, era como el 2020, 2025. Y nos fuimos a la B, pues. Fuimos a la B o a la C o a la D. Ya estábamos cayéndonos de la tabla de repente, no solamente en el fútbol, sino en muchas otras cosas, siendo un país que llegamos a tener tantas cosas buenas. Yo ahí también, en una conversación con un grupo de amigos, digo, yo siempre digo que creo que fuimos muy cobardes los chilenos. Dejamos que la minoría más vociferante, más violenta, más pelotuda, para ser una palabra así como bien buen chileno, destruyera, quemara, y uno como ciudadano no dijo nada, no salió, porque dicen que marchó 1 millón, 2 millones, bueno, somos 18. ¿Dónde están los otros 16 diciendo estoy de acuerdo en eso o no estoy de acuerdo con eso? Salí con una bandera blanca, paz, paz, no que terminara el proceso de la manera que fue. Y después, bueno, yo creo que no hemos mejorado nada. Lamentablemente, los números que da Luis Felipe son súper claros y el país lo único que ha hecho es perder. Por eso digo que en algún minuto tiene que esto, creo que el péndulo que siempre hablamos que sea por un lado para otro lado, no es ideal, ojalá que el péndulo se moviera poquitito, fuera poco lo que se moviera el péndulo, no de punta a punta, sino que, o que fuera y volviera con tanta rapidez, porque vuela el tiempo y uno no se da ni cuenta que ya pasaron, en 2019 son 6 años. Yo creo que también, si no es por la pandemia, cae Piñera entre medio, es un tema como corto, yo creo que la pandemia salvó a Piñera. Porque al día siguiente que lo soltaron de la pandemia, nuevamente a la calle. Por eso te digo, o sea, yo creo que si hubiera seguido esos meses que dijiste tú, Felipe, después de noviembre, octubre, diciembre, enero, febrero, cayó justo la pandemia. Fue algo que, entre comillas, salvó que Chile no cayera en un golpe de Estado o en un cambio de gobierno o una institucional 100% perdida. Entonces, yo creo que eh, no hay que mirar para el pasado, hay que tomarlo como un ejemplo. Capaz el libro que comentáis, Luis Felipe, podríamos invitar a que estuviera acá, estaba otra vez su autor. Es bueno, porque la memoria no hay que perderla, pero hay que tomarla como un argumento al momento de una decisión de tomar el voto hacia adelante, y eso lo único que nos puede permitir es no volver a repetir los mismos errores que cometimos, y como chileno, nunca más, como siempre han dicho también, nunca más del 73, del 71, 73, o por la fecha tú queráis, nunca más, que en Chile la gente lo que no le gusta sale a la calle porque se siente con el derecho a destruir a quien quiera el centro de este país, principalmente de casi todas las ciudades. Y lo lindo que creo que también hay una esperanza que siempre hay que poner en este programa, me ha tocado hablar con mucha gente, cómo se está volviendo a salir hacia el centro de Santiago, en algunos lugares de noche nuevamente, de fe, y ojalá que los alcaldes que están en las comunas que fueron muy violentadas logren volver a repintar esas ciudades, volver a levantarlas, ver un centro cívico, y era tan orgulloso, yo gozaba de bajar al centro y trabajé en el centro de hartos años, y hoy día te juro que uno va y le duele la guata que hayan pasado 6 años y todavía tengamos iglesias rayadas o el centro, un asco, ¿te fijas? Entonces yo creo que esas cosas son, hay que cambiar, se puede cambiar la cara, de repente con esos mismos recursos que hablamos que se gasten bien, y yo creo que mira, yo creo que las sociedades tienen que tener estas crisis para darse cuenta, como dice Felipe, que hay cosas que todavía no se han solucionado. Era un país, para mí entender, muy, muy bueno, pero no perfecto, y eso claro, y eso obviamente había que mejorar, pero de otra forma, no de la forma que es eso. Tocayo, palabra al cierre como ese gran espacio de Canal 13 en la década de los 80. Justamente. Mira, a mí me llama profundamente la atención que el Ejecutivo, tanto el presidente Piñera como el presidente Boric, nunca ha hecho una denuncia, una demanda y una acusación contra los que resulte responsable de este 18 de octubre. Curiosamente, no la ha habido. Y obviamente eso implica que nadie se ha puesto a investigar y es por eso que no hay nada concreto. Te Pero pusieron, sí, Tocayo. pero Hay varias querellas, hay varias demandas. Varias. yo no he escuchado Está ninguna lleno, demanda. está lleno, está lleno. Sí, pero de Ministerio del resultados, Interior, sí, está de lleno. resultados, pero no del origen, no contra Del el origen, pues. Sí, Gianfranco. po. Sí, por supuesto. Hay acciones judiciales y hay acciones Por favor, legales en por todo favor, sentido. por favor, te pido que si tienes una, mándamela por interno, Pero que métete a Google si está disponible para todos. ya, yo no he escuchado de nada, entonces obviamente no, si no hay investigación no va a haber nada. Y segundo, sobre lo que tú dices que el 80% de Chile pidió con nueva constitución, yo digo, El mira, creo 80% de yo, los votantes, dije, ¿ah? Por si acaso. bueno, de los votantes, creo yo que es mucho más de forma que de fondo. Lo que pasa es que hubo una corriente que dijo, saben que esto no lo paramos. Por lo tanto, para que no sea
un triunfo de un sector, hagamos lo que todos pidan lo mismo. Y hubo un sector de derecha importantísimo que votó a favor de la Constitución sin estar de acuerdo con ella, pero con la instrucción de que votara todo Chile o tuviera un 90-95%, cosa de que el triunfo no tuviera padre. Y desgraciadamente, o agraciadamente para algunos, se creó una autoría y como que el autor fue la izquierda. Y por eso de que la elección inmediata después fue una arrasada brutal de la izquierda y la misma composición del Consejo fue totalmente, creo que tuvo menos un 20%, creo que fue la gente derecha. ¿Por qué? Porque se le dio paternidad a un tema que yo creo que fue una mala estrategia y que no tenía esa paternidad. Pero bueno, esto va también para escribir otro libro como el de Sí, Mico, ¿ya? ¿Qué tan sí. realista fue o no fue? Hubo un cambio ahí para la elección. Recordemos que para esa elección hubo un cambio respecto a quienes podían llegar y por eso es que finalmente aparecieron grupos como por ejemplo la famosa lista del pueblo. Don Carlos Hot, don Mauricio Pérez, don Luis Felipe Mujica, esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen Excelente semana. estupendo y nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao muchachos. Adiós. Buena semana.